la característica lógica del computador. Sí, eso entra dentro de la BIOS como tal, la información que tiene adentro, pero el componente físico entra dentro de hardware. Pero recuerden que, por ejemplo, ese sistema operativo está dentro del disco duro. Lo que pasa es que cuando uno habla de la BIOS es un chip que no sé qué y uno lo habla como conjunto. Y generalmente mete la BIOS como parte del hardware. Pero la parte lógica de la BIOS entra dentro de lo que es software de control del computador, que son programas que generalmente nosotros no manipulamos directamente, sino que se encargan de la interfaz entre usuario y la máquina. En cambio, la parte de aplicaciones sí las manipula el usuario directamente. Es más o menos como el equivalente, el software de control y el software de uso, a lo que decíamos en la parte de hardware en cuanto a interno y periférico. El software de control es como decir el software interno, el que nosotros no accedemos en realidad directamente. El software de uso es como los periféricos, que son los que nosotros manipulamos para hacer nuestras diversas funciones. Porque fíjense que, por ejemplo, en el sistema operativo, nosotros no manipulamos el kernel directamente. Nosotros manipulamos las diversas aplicaciones que tiene ese sistema operativo, como por ejemplo lo que es la interfaz de usuario. Eso vendría a ser una aplicación anidada de fábrica dentro de nuestro sistema operativo. Entonces allí tenemos la BIOS en cuanto a la parte lógica, al conjunto de sistema de procedimientos, instrucciones, etcétera, entra como un software de control, pero generalmente está más vinculada o se analiza como la parte de hardware, como componente interno, que se encarga del control de las funciones básicas, etcétera. Continuamos entonces. Hay una característica lógica del computador que debemos estar pendientes. Recuerden que sin software lo único que podemos hacer con una computadora es encenderla y apagarla, sin poder hacer nada más. El software es el conjunto de programas o series de instrucciones que le indican al computador cómo realizar las diversas tareas. Por ejemplo, cómo interactuar con el usuario, estamos hablando del sistema operativo, cómo procesar los datos, cómo gestionar lo que son archivos de video, documentos, etcétera. Continuamos entonces, vamos a ver algunas características generales del computador. En primer lugar, la más conocida, la más común de todas, que es su velocidad. Recuerden que el computador es sumamente rápido, pudiendo realizar miles o millones de operaciones por segundo, lo cual es imposible para el ser humano. Esa es una de las características que más han motivado su uso. En segundo lugar, tenemos su exactitud y precisión. Las computadoras hacen exactamente lo que se les programa. Se estima que un humano en promedio tendría un error por cada 500 operaciones de cálculo que realice. Eso como mínimo. En cambio, los circuitos del computador pueden ejecutar millones de operaciones cada segundo y conseguir sin errores por horas y días sin interrupción. Vean lo que estamos diciendo ahí. Que por ejemplo, imaginemos que yo ponga al señor Hulka a sacar una serie de cálculos. Hizo el primero muy bien, el segundo cuando haya hecho 500 cálculos ya debería estar agotado y comienza a cometer errores porque el ser humano se cansa. Mientras que el computador sigue trabajando de manera continua el tiempo que sea necesario. La siguiente característica está relacionada con esto, que es la eficiencia, ya que el computador puede trabajar sin parar. No se aburre y no tiene miedo ni incomodidades. El computador, mientras que tenga, digamos que su energía eléctrica, funcione bien su ventilación, él va a seguir trabajando hasta que nosotros lo detengamos.
Por otro lado, en lo que es la parte de capacidad, él nos permite manejar grandes volúmenes de información de manera simultánea. El ser humano hay que ir dando la información de manera específica. Hay que ir particionándola en pequeños bloques para que pueda ser procesada por él. En cuanto a la parte de confiabilidad, el computador tiene la capacidad de verificar la exactitud de sus operaciones internas. Los errores de la computadora generalmente se deben a entrada de datos incorrectos de parte del usuario o a programas no confiables. Ambos se pueden atribuir entonces no directamente al computador, sino a las personas que están vinculadas con ellos, porque recuerden que los datos los ingresa una persona, un usuario, y el programa lo genera un usuario, un programador. Y allí es donde surgen los errores del computador. Si el programa tiene errores, el computador va a responder con error a las preguntas que les hagamos. Manipulación de símbolos. Es posible, si un código numérico de identificación es asignado al símbolo, que sea almacenado y procesado. También el computador es capaz de realizar ciertas operaciones lógicas. Es decir, puede realizar comparaciones entre datos y según sea el resultado, seguir una determinada trayectoria. Esta capacidad es una propiedad muy importante del computador porque las preguntas más complejas pueden ser contestadas utilizando combinaciones de decisiones de comparación. Es decir, allí está la lógica de la aplicación que debe ser comprensible. La meta debe ser claramente definida. Por último, la parte de portabilidad y costo. Los equipos de computación son cada vez más pequeños, más útiles y menos costosos, lo cual es otro beneficio que ha promovido su popularización en cuanto al uso. Allí tenemos algunas características generales importantes del computador. Vamos a ver ahora cuáles son las 4 funciones básicas del computador. En primer lugar tenemos organizar la información. Esta es una función que le ofrece al usuario ordenar u organizar la información de acuerdo a sus propias necesidades y estilos, de tal forma que podamos encontrarla y examinarla cuantas veces lo necesitemos. Entonces, no necesariamente los datos tienen que quedar en el mismo orden que fueron ingresados. Esos datos, por ejemplo, pueden ser procesados, bien sea automática o manualmente, o sea, a criterio del usuario o a criterios propios de cómo se programó el computador, para que estén organizados de la manera más conveniente. Fíjense que en el caso de nosotros, por eso es que se les pide que coloquen apellidos y después nombres. Tenemos por ahí al señor José Alberca Guamán que no ha arreglado eso. Él debería estar de primero y está de cuarto. Donde al ustedes colocar sus apellidos primero y después nombre, el sistema automáticamente los organiza en forma alfabética. Y esto va a permitir que en el caso de las búsquedas de la lista sea más rápida la obtención de su asistencia. Pero si ustedes vean que el error es humano, si ustedes no arreglan ese apellido y lo colocan de primero, cuando se busque va a ser más problemático. Dígame, por ejemplo, en un salón había un muchacho que me decía, profesor, pero ¿por qué yo no aparezco en la asistencia? Eso que yo estaba presente en todas las clases. Resulta ser que él se llama, por decir algo, Pérez Sánchez José Luis. Y yo en mi asistencia, cuando estoy colocando, por lo general tomo primer nombre y primer apellido, es decir, Pérez José, perdón. Pero él cuando se coloca en la asistencia y se coloca en el Zoom, él se coloca como Sánchez José. Entonces, Sánchez Luis, pero José Luis, o sea, coloca su segundo nombre y su segundo apellido. Eso hace que cuando uno vaya a tomar la asistencia de esa persona, yo por lo menos no lo conseguí hasta recientemente. Le dije, mira, ese error no es culpa mía,
¿Por qué? Porque tú eres quien estás colocando los datos en la manera que no es. Si tú te llamas Pérez Sánchez José Luis, tú deberías colocar en tu asistencia Pérez José, no Sánchez Luis. Yo busco en mi listado, no veo ningún Sánchez Luis a primera vista y digo, ese alumno no pertenece aquí. ¿Por qué? Porque simplemente está colocando la información en un formato incorrecto. Entonces ustedes deben tratar de evitar ese tipo de inconvenientes. Se los estoy diciendo desde el principio. Entonces hay personas que no están haciendo caso en cuanto a esto. Al menos tengo en este caso 2 que ya estoy tomando la asistencia, que son problemáticos, sobre todo si toco una verificación con la universidad, de que yo les pase las capturas de pantalla a ustedes, no van a ubicarlo fácilmente. Es decir, ay, ¿dónde estaba el señor José Alberca? Que tú lo tienes como que estaba presente y nosotros no lo conseguimos en lista. ¿Por qué? Porque él tenía que colocar Alberca Guamán José y colocó José Alberca Guamán. Y entonces cuando lo meten en el sistema para que lo busque, va a decir inasistente. Igual el señor Rafael Vilches Falés, que tampoco ha arreglado apellidos primero y después nombres. ¿Quién más tengo aquí? Bueno, esos son los únicos 2 de este salón. Tineo ya es más inteligente, ya le arregló su nombre desde el principio, no esperó al segundo llamado. Pero esas personas, por ejemplo, que uno les corrige al momento y ni siquiera reaccionan, uno puede asumir que no están prestando atención a la clase. Vamos a hacer la prueba. Señor Rafael Vilches, ¿está presente? Señor Alberca Guamán José, ¿está presente? ¿Me escucha, profesor? Entonces trate de arreglar su nombre, se lo he dicho varias veces ya hoy. Pero sí, no, profesor, hoy día lo corrijo, porque el internet se me cae a cada instante, profesor, sabrá disculparme. Bueno, entonces debe acostumbrarse a arreglarlo cuando esté empezando la clase. Simplemente tiene que cambiar en donde dice participante y coloca allí el nombre como debe ser. Si no quiere estar en ese fastidio en cada clase, se va a su perfil de Zoom y coloca donde dice nombres sus apellidos y donde dice apellidos sus nombres para cumplir así con el requerimiento de la universidad. Bueno, continuamos. Ya hablamos de organizar. Listo, profesor. Seguimos, y ya hablamos. Lo voy a corregir eso. Bueno, traten de corregirlo, muchachos, porque no quiero después tener problemas con ustedes por eso, porque cuando me pidan las evidencias yo paso tal como están. Había uno que colocaba aula 98 y ese nombre no existe aquí en la universidad, entonces ese no tenía asistencia tampoco. Y no puedo hacer nada para cambiar eso porque son características. Yo lo arreglé por... No, usted todavía sale como Rafael Vilches Falés y debería ser Vilches Falés Rafael. De todas maneras, ya para la próxima clase, para la de más tarde, debería tenerlo arreglado. Bueno, continuamos entonces. La siguiente característica es el almacenamiento de información. El computador, ya ustedes saben que tiene la capacidad de guardar en un espacio reducido gran cantidad de información que de otro modo tendríamos que conservar en miles de hojas. Vean que si nosotros nos ponemos a ver, un carácter es aproximadamente un byte. En una página pueden caber unos, por decir un número, unos 1000 caracteres. Es decir, podríamos hacer una equivalencia fácilmente a un KB. Si nosotros guardamos un documento de 300 páginas, serían 300 KB, menos de un megabyte. Entonces vean cómo no... claro, esto está solamente hablando de texto, porque cuando metemos imágenes y otros elementos, se nos abulta el tamaño del archivo. Pero lo que quiero decirles es que vean cómo esas 300 páginas de texto, es decir, un libro, pueden caber fácilmente en menos de un mega. Lo cual es un espacio virtual sumamente pequeño dentro de un disco duro que puede tener fácilmente por lo menos un par de terabytes. Entonces imagínense, un par de terabytes implica que podemos tener a 1 mega por archivo, podemos tener varios millones de archivos en ese computador.
Eso es la parte de almacenamiento. Y vean que, por ejemplo, 1.000.000 de páginas, ¿qué espacio les podría ocupar? Una resma son 500, 2 resmas son 1000, necesitarían 2000 resmas. ¿Qué espacio podrían ocupar ustedes para guardar 2000 resmas de papel? Enorme, porque 2000 resmas tendrían 200 cajas de papel. Necesitarían más de una, yo creo que una casa para colocar ese montón de cajas de papel. En cambio, la misma información la pueden guardar en un disco duro, el cual apenas tiene el tamaño de 1/8 de la resma. Resma, paquete, millar, no sé cómo le dicen ustedes, pero me entienden la idea. Vamos a continuar entonces. Ya hablamos de organizar datos y hablamos de almacenamiento. La siguiente función básica es la recuperación de información. La gran capacidad de almacenar datos que tiene el computador resultaría inútil si no pudiéramos recuperarla adecuadamente y examinarla de manera rápida y fácil. Al respecto, el computador nos ofrece la posibilidad de revisar de manera instantánea y precisa cualquier información que hayamos guardado previamente en él. Fíjense lo siguiente, es mucho más fácil encontrar datos en el computador que en un archivo de estos que utilizábamos, gaveteros de papel. Imaginemos lo que dijimos anteriormente, supongamos que cada uno de los archivos tenga 100 páginas. Y estamos hablando de 1.000.000 de páginas, por lo tanto estamos hablando de una casa llena de gaveteros con archivos. Si no tenemos un muy buen método de organización, va a ser prácticamente imposible conseguir cualquier información que nos haga falta en modo manual. Para eso hay metodologías como la metodología Dewey, que se usa en las bibliotecas, etc. En el caso del computador, así tengamos cierto desastre en cuanto a la información, con saber el nombre del archivo, el computador puede ayudarnos a recuperarlo automáticamente. Entonces allí tenemos una ventaja del computador sobre el trabajo manual. Continuamos con el siguiente elemento, que es transmitir información. Otra de las funciones importantes que posee el computador es la posibilidad de compartir información entre usuarios, aún de manera remota, de forma rápida, segura y exacta. Esta función dependerá de si nuestro equipo se encuentra conectado en alguna red o no. Vean que es mucho más fácil el poder enviar un archivo en digital a través de internet. Es probable que en cuestión de segundos ya la otra persona lo tenga en cualquier parte del mundo donde se encuentre, que mandárselo una carpeta a través de una empresa de mensajería. Vean que aparte del tiempo que se va a tardar, supongamos que esté en Estados Unidos la otra persona, y el contenido, el sobre, lo mandemos por avión, que es la forma más rápida. Por mucho que querramos, por lo menos va a tardar varias horas la persona en recibir la información. En cambio, si mandamos la misma información de manera digital, simplemente es cargar archivo y la persona ya descargar archivo. En menos de un minuto podría ser, o en menos de 2 minutos, la persona pudiera tener la información a la mano. Además de esto está la parte del costo. Mandar un mensaje, un paquete de aquí a Estados Unidos por avión, etcétera, de manera urgente, es muy probable que tenga un costo elevado de cierta cantidad de dólares, varias decenas de dólares. Vamos a colocarle un número, supongamos que les cobren por la urgencia $100. En cambio, mandar el mismo contenido a través de internet, si lo calculamos en base a lo que se paga de renta mensual de internet, prácticamente su costo es 0. Porque recuerden, por ejemplo, en mi caso, supongamos una persona que pague 90 soles al mes de internet, 30 días al mes, quiere decir que cada día le salen 3 soles, cada día tiene 24 horas, por lo tanto le saldría cada hora como en 10 centavos, menos de 10-15 centavos. Eso quiere decir que una transmisión de un minuto le saldría en menos de 1 centavo.
Entonces vean que la reducción del costo y del tiempo es bastante significativa. Ya para cerrar lo que es el contenido del día, vamos a introducir en lo que es la evolución del computador, ya que ya entendemos su funcionamiento, sus características, sus elementos. El sílabo nos tenía el contenido al contrario. Primero nos decían que habláramos de la evolución y después que habláramos de los componentes. Pero a mi criterio es mejor empezar por los componentes, porque si no, ¿cómo hacemos las comparaciones? Entonces vamos a introducir, para la próxima clase lo desarrollamos con más calma. De momento, díganme si tienen alguna pregunta, alguna consulta sobre la porción del contenido que se ha estudiado hasta el momento. Es decir, sobre las diferentes características tanto del hardware como del software que se les explicaron recientemente. Bueno, parecieron que se me volvieron a desmayar. El disco duro se puede reparar, sí, dependiendo de la falla. Por ejemplo, yo conozco personas que reparan el disco duro cuando se les quema lo que es la placa de circuito, le cambian por otra y ya está listo. Cuando hay más problemas, cuando se perfora, por ejemplo, los discos duros viejos, cuando se perforaba la lámina esta donde se guarda la información, ahí sí es mucho más problemático de reparar. O cuando se les dañaba lo que eran los primeros sectores. Recuerden que los primeros sectores contienen lo que es los datos de índices, y al desaparecer esos índices se desaparece, es imposible ubicar la información. Entonces en ese caso la información se perdía, así lograran reparar el disco duro. ¿Por qué? Porque cuando colocaban nuevos índices, estos iban a asumir que todo estaba en cero, y por lo tanto cualquier dato que ustedes añadieran se iba a perder, porque generalmente ese es el truco de los discos duros, que ellos todo lo manejan mediante índices. Profesor, una consulta. Diga. Entre los procesadores que existen, el Intel y el AMD, ¿cuál de ellos es el que tiene mejor rendimiento en sus características? Mira, va a depender de la aplicación para la cual tú lo vayas a usar. Ajá. Ajá. Mira, fíjense lo siguiente. Pero, Actualmente, pero para lo que... de un modo general, profesor, ¿cuál es mejor? Mira, actualmente, para lo que es rendimiento, por ejemplo, para videojuegos, operaciones que requieran muchas cosas que tengan que ver con video, yo recomendaría más lo que es la parte del AMD. El AMD tiene mejor rendimiento en cuanto a eso. Pero para lo que es la parte de compatibilidad con las diversas aplicaciones, etcétera, Intel ya ustedes saben que tiene esa ventaja. La persona que se va a basar, por ejemplo, en aplicaciones como de diseño gráfico, tipo el Core, el tipo de esos programas, generalmente con un procesador AMD que trabaja muy bien la parte de video de 3D, él supera a Intel en cuanto a esa parte de manejo 3D, se va a funcionar mucho mejor. La persona que va a trabajar con ciertas aplicaciones específicas que provengan de la empresa Intel, requiere usar preferiblemente procesadores de marca Intel para mejorar la compatibilidad. Es decir, va a depender realmente del uso que necesitemos darle a ese computador. Vean que anteriormente la ventaja que tenía Intel sobre AMD era la parte de el mejor sistema o la menor temperatura que presentaban sus procesadores. Actualmente ya ese problema fue resuelto, inclusive los procesadores AMD funcionan con un sistema de enfriamiento o ventilación mucho mejor que los que tiene Intel, para evitar dichos problemas. Entonces, repito, va a depender de las características de uso que le van a dar ustedes específicamente a dicha aplicación. Yo preguntaba calidad. ¿Qué calidad? No, yo de mi parte, yo acostumbro usar más Intel porque la mayoría de las aplicaciones que necesito son más compatibles con la parte de Intel.
Pero recientemente he visto que ya esa brecha se está rompiendo. E inclusive tiene la ventaja que por lo general AMD es cierto porcentaje más bajo en cuanto a costo, dando la misma calidad de operación que Intel. Entonces va a depender del caso específico que ustedes estén trabajando. Si es por hechonería Intel, si es por trabajo, AMD. Mira, ahí tenemos, vea, que para el caso de ingeniería, ahí tenemos una persona que lo ha probado, como son software que vienen de la misma empresa Intel. Vean que el 3D Studio Max, todos esos programas, son elaborados por personas subcontratistas de la Intel. Entonces cuando ustedes lo montan en procesadores AMD, terminan mandando ciertos comandos, ciertas cuestiones que no son del todo compatibles y producen cuelgues. Yo por lo menos hasta ahorita creo que casi todas las computadoras con las que he trabajado realmente terminan siendo Intel, porque es como decir que ya uno le tiene confianza a cierta marca. Ya uno sabe que no va a tener problemas de compatibilidad con nada, etcétera. Y a veces esa compatibilidad es más importante que la diferencia de costos que haya que pagar. Lo que pasa es que para ese caso, aparte de todo, tienes que añadirle una tarjeta de video para que reduzcas el trabajo del procesador y un buen sistema de enfriamiento, como tú dices. Recuerden que si ustedes usan, por ejemplo, para ciertas aplicaciones, vamos aquí, alumno, minimizo, aquí. Imaginemos esto. Yo voy a usar una aplicación. Ya va, que cerré el chat para poder abrir el. Supongamos. Eso es lo que estoy diciendo en compatibilidad. Imaginemos esto. Yo voy a ejecutar una aplicación X, la cual me demanda de mucho trabajo de video y de procesamiento. En un equipo que solamente tenga su procesador, por muy bueno que tenga, el 100% del trabajo lo va a hacer el procesador. Y esto va a producir que se esforce más, que requiera o que genere más temperatura. Pero si yo a ese equipo mismo le añado una buena tarjeta de video, ese 100% se va a compartir hasta cierto grado con lo que sería la tarjeta de video. Muy probablemente ya allí, por ejemplo, en vez de ser el 100% para el procesador, podría ser que el procesador, no me abrí de nuevo el chat, que el procesador utilice, por decirlo de alguna manera, un 50%. Esos porcentajes no son exactos, yo nada más estoy diciendo por decir un número. Que el procesador trabaje un 50% y que la tarjeta de video cubra el otro 50%. Esto se ve mucho más, sobre todo en aplicaciones como los videojuegos. Ustedes ven que tienen una máquina que usted está jugando y se les queda o se les recalienta cuando está jugando y le meten una tarjeta de video buena que no tenía, porque estaban trabajando todo por procesador, y mejora el rendimiento bastante. ¿Por qué? Porque están aliviando el trabajo del procesador y ese trabajo él lo puede dedicar a otras funciones complementarias, y eso hace que haya una mejora evidente en su rendimiento. Entonces, como les dije, yo no le hago propaganda a ninguna de las dos empresas, pero siempre tienen que buscar la compatibilidad entre el programa que estén usando y el componente de hardware que quieran utilizar. Vamos a seguir entonces, si no hay otra pregunta, con lo que es la última parte. Aquí está, ya. Bueno, vamos entonces a tratar nuestro último